Buenas tardes todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Vamos a ser su anfitriona la tarde de hoy. Esperamos por favor que me pongan en un chat si me están escuchando el número 1, los que me estén escuchando y los que no me estén escuchando, pues levantan la manito para saber que no están escuchando bien. Bienvenidos a todos. Pueden ponernos en el chat de dónde nos están visitando la tarde de hoy. Hoy tenemos un excelente expositor con una vasta experiencia que nos va a estar hablando de EHP. Buenas tardes, Aleida. ¿Cómo se encuentra? Frank, bienvenidos. La mecánica va a ser la de otras veces. Vamos a recibir todas las preguntas por el chat y en algún momento de la presentación el doctor nos dará el espacio para hacerles las preguntas o lo hacemos al final de la presentación. Leeremos las preguntas y él dará la respuesta. De nuevo, muy contentos de que estén por acá con nosotros. Desde Venezuela, Leida, bienvenida. ¿De dónde vienen los demás? Todavía hay gente que está conectándose. Así que como les comentaba, pues la tarde de hoy vamos a tener al ingeniero Alexander Varela, quien nos va a hablar sobre EHP. Desde Ecuador, Washington Negra López. Hola Washington, ¿cómo está? Tuvimos a la semana pasada por allá en Aquaexpo, excelente feria. Desde Guatemala, Fernando Flores. Y vienen más personas entrando. Como a las 6:05 vamos a iniciar. Así que tienen todavía unos 3 minutitos para que vayan a buscar sus bebidas, sus snacks, para que nos acompañen así refrescándose en este momento de final del día. Pura Vida desde Costa Rica. Brandon, bienvenido. Doctor Pura Vida por acá. Ingeniero Pura Vida por acá. Jonathan desde Ecuador. Buenas tardes, Jonathan, bienvenido. Homero desde Perú. Luis Alfredo también desde Perú. Ya en pocos minutitos vamos a iniciar con el ingeniero Varela. Bueno, ingeniero, estamos listos. Bueno, bienvenidos a todos los que están entrando y a los que están ya aquí dentro. En la tarde de hoy, como les mencionaba antes, es un grato placer poderles presentar al ingeniero Alexander Varela Mejía. El ingeniero es ingeniero industrial, agroindustrial de formación, posee estudios de posgrado con énfasis en técnicas diagnósticas y epidemiológicas. Actualmente cursa una segunda maestría en recursos naturales en el Instituto Tecnológico de Sonora, en México. Posee cerca de 25 años de experiencia en el cultivo de camarones marinos
con énfasis en diagnóstico de enfermedades, para lo cual ha recibido capacitaciones en Norte, Centro y Suramérica, incluyendo una certificación como especialista en agricultura en la Universidad de Auburn, en Alabama, y capacitaciones en la Universidad de Arizona. Ha sido profesor universitario, impartiendo diferentes cursos de biología, química, microbiología. Es investigador asociado a universidades públicas en proyectos acuícolas, instructor en talleres, seminarios, cursos internacionales sobre patología de camarón y su diagnóstico, y se ha desempeñado profesionalmente en Costa Rica y México. Brinda adicionalmente servicios de consultoría. Autor o coautor de 50 publicaciones en revistas arbitradas y especializadas en el campo de la patología de camarones. Su experiencia en diagnóstico incluye técnicas de análisis fresco, histopatología, bacteriología, técnicas moleculares y bioensayo. Se ha desempeñado en laboratorio de maduración, en camarones como en moluscos, bivalvos, en el control y manejo de reproductores y en el monitoreo de parámetros reproductivos y biológicos, entre ellos sanidad, fecundidad, ploidías, desarrollo gonadal y desarrollo larvario. Es para nosotros en SIG Technology un gran placer presentarles al ingeniero Alexander Varela con su presentación sobre LHP, una de las patologías más importantes que está en el momento en los camarones. Con ustedes, el ingeniero Varela. Buenas tardes, bienvenido. Está en silencio. Okay. Muy bien. Buenas tardes a todos. Saludos. Para mí es un gusto atender esta invitación de SIG Technology y poder compartir con ustedes, intercambiar con ustedes información. La idea es que fluyan ambos sentidos. Entonces, compartir de mí hacia ustedes y ustedes hacen cualquier consulta, cualquier duda o cualquier información. Porque esto es lo que nos va a permitir estar actualizados y estar informados de lo que está ocurriendo con lo de los camarones, específicamente con el tema de las enfermedades. Bien, como sabemos, los que estamos en la actividad acuícola, en la actividad de camaronicultura, la principal amenaza que tenemos constantemente y desde hace muchos años ha sido la de patologías. Entonces, constantemente llegan nuevos patógenos o patógenos que previamente nos habían estado afectados, entran en una zona o reingresan a la misma zona y empiezan a causar daños. Los costos de producción sí están muy complejos actualmente. Hay mucha competencia. Hay países que están produciendo cantidades impresionantes de camarones. Y sin embargo, a todo esto hay que sumarle el tema patológico, que es el que principalmente nos limita. Con respecto a esto, se ha hablado mucho de las patologías que van emergiendo nuevas. En el caso de América tenemos, por ejemplo, desde hace algunos años el HPND que nos ingresó. Ya se considera incluso parte normal de nuestro trabajo, de nuestro día a día. Posteriormente, por ahí hay algunos casos diferentes de virus nuevos. Esta semana leí un artículo interesante sobre un virus que está apareciendo en Brasil, que es un virus de ARN, que ya llama la atención y que es un tema más de preocupación que tenemos. Y sin embargo, se nos están acumulando patógenos por llegar. Dentro de ellos, vamos a hablar un poquito de lo que son microsporidios, específicamente microsporidios que afectan el hepatopáncreas. Entonces, el tema sería microsporidios, hepatopancreática, su importancia y su diagnóstico. De paso, les queda mi correo en pantalla, cualquiera que guste guardarlo. Al final va a quedar también guardado, expuesto para cuando gusten escribirme en cualquier momento, estamos a la hora. Un poquito lenta la máquina. Bien, los microsporidios como tal no son algo nuevo para los que trabajamos en camarón. Estos han sido reportados constantemente durante muchos años, entonces no es nada diferente, no es nada inusual
la presencia de microsporidios en los estanques de camarón, aunque no es una prevalencia muy alta la que tenemos, pero todos los que trabajamos en camarones hemos visto al menos algunos casos de microsporidiosis que se llamaba normalmente camarón de algodón, o camarón de músculo blanco, camarón lechoso. La mayoría de las especies de microsporidios con lo que hemos tenido que toparnos son especies que requieren un hospedador intermediario. Generalmente estamos hablando de peces. Entonces esto ha facilitado, bien que mal, su control en el pasado. Y entonces es una especie de coexistencia. Los estanques que tienen peces y camarones generalmente van a desarrollar un potencial cuadro de microsporidiosis. También lo vemos más normalmente para los que cultivamos camarón, cuando nos ingresan animales silvestres, en donde ellos coexisten con peces, y es muy normal ver animales con coloración azulosa, con microsporidios a nivel de músculo, pero silvestres, los cuales han estado coexistiendo con peces. En el caso de las camaroneras, normalmente no deberíamos tener tantos casos porque se supone que nuestros sistemas de filtración evitan el ingreso de peces y la coexistencia de peces. Históricamente los microsporidios no eran causal de gran preocupación, no impactaban fuertemente los cultivos, por la misma razón que les acabo de comentar. Eran más casos puntuales, no pasaba de ser algo interesante, encontrar un animal potencialmente con microsporidios, disectarlo y verlo al microscopio para ver cuál especie potencialmente era y listo. No causaba daños grandes en la producción, no causaba mortalidades y era más bien algo esporádico. Esto ha ido cambiando. Con el paso del tiempo han aparecido nuevas especies. Esto que tenemos, esta imagen es de uno que encontramos, un esporio que encontramos por acá en México, un estanque, era un estanque de cultivo de Penaus panamey, y se trata de microsporidios miotróficos que estaban a nivel del músculo de la cola. Era un Penaus stellirostris, un animal silvestre que había entrado en el estanque, tenía su coloración muy anormal. Lo tomamos, lo disectamos, lo vimos en el microscopio y fue rápidamente confirmado como infección por microsporidiosis a nivel muscular. Entonces, un caso esporádico, un caso de un animal en cosecha, que fue realmente lo que notamos, con su fisiología clínica normal, y de ahí no más. El tropismo de los microsporidios se ha utilizado históricamente, y estamos hablando de que esta tabla se basa, por ejemplo, en el libro de Leiner, que es un libro de 1996, que tiene muchos años de trabajarse con microsporidios, y vemos algunas cosas interesantes. Por ejemplo, las especies más reportadas para el caso de cultivo de camarón son el amazón, agnasoma y pistófora. Dentro de eso, vemos que no todas las especies han sido típicamente encontradas únicamente en músculo, sino que algunas de ellas, como el caso de agnasoma y pistófora, que son relativamente comunes, se pueden encontrar infectando el hepatopáncreas. ¿Qué significa? Significa que el microsporidio en el hepatopáncreas no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido desde hace muchos años, es algo que tenemos conocimiento, y que aunque no alcanza picos de incidencia alta, sí es algo que ya teníamos conocido, es algo que ya ha ocurrido de forma relativamente regular. Se distingue del microsporidio que vamos a hablar más hoy, que es el EHP, por el tipo de agrupación. Típicamente la agnasoma forma agrupaciones de 8 esporas, son grupitos pequeños de 8, el pistófora de 16 o más, llegando incluso a formar grupos de 40, y el EHP, el Enterocitosoma hepatopenei, que es la especie que vamos a tratar de dar mayor cobertura el día de hoy. Son esporas individuales. Entonces, microsporidios en hepatopáncreas, muchos, desde hace mucho tiempo. El más preocupante, el actual, el EHP. Dentro de estas especies, entonces, que causan microsporidiosis, tenemos que el Enterocitosoma hepatopenei, que hasta hace poco se consideraba una especie ausente en el continente, fue descrita para efectos de reducción de crecimiento en animales cultivados en Asia, y se encontró una asociación fuerte en lo que se refiere a la distribución geográfica con el HPND o el EMS. Incluso es muy común que ya en Asia hayan coinfecciones de HP con EMS. Se trata de un parásito intracelular, el cual se aloja y replica dentro del citoplasma de las células epiteliales de los túbulos, únicamente a nivel de células epiteliales. Por ahí he visto un par de reportes que hablan también de que se puede replicar e infectar células del lumen intestinal. No me ha tocado ver hasta ahora láminas histopatológicas con infecciones dentro de los lumen intestinales. Entonces, no lo descarto, pero personalmente no me ha tocado verlo. Lo he visto únicamente en células de túbulos del hepatopáncreas.
Y dentro de esto presenta estadios de plasmodios, que son multinucleados, que son los que permiten la generación de las esporas, que es la reproducción del parásito dentro del camarón, y la liberación de las esporas, que son las que se encargan de infectar nuevas células. Bien, a diferencia de otros microsporidios, por ejemplo, el Amazon tiene un tamaño relativamente grande, que es aproximadamente de 2 micras por 1 micra. Eso es fácil de observar en análisis en fresco. Las esporas del EHP o Enterocitosoma hepatopenei son más pequeñas, miden aproximadamente 0.6 por 1 o 1.1 micras, son ligeramente ovaladas, presentan una vacuola posterior que se puede notar únicamente cuando hacemos tinciones, y un filamento polar que es el que actúa como una especie de aguja hipodérmica, que es la que le permite inyectar el esporoplasma, que es su contenido celular, dentro de las células epiteliales del hepatopáncreas para, una vez dentro de ellas, empezar con el proceso infeccioso. Las esporas tienen una impresionante tolerancia tanto a las condiciones ambientales como a los tratamientos químicos y una fase de latencia aparentemente muy larga. Recordemos que la especie no tiene mucho tiempo de ser conocida y sin embargo se habla de que puede tener una fase de latencia incluso de años, que puede soportar durante mucho tiempo condiciones ambientales adversas. A diferencia de otros microsporidios, este se puede transmitir por cohabitación en animales de un mismo estanque, por ingestión o por canibalismo. Se podría hablar entonces de una transmisión horizontal, pero una transmisión horizontal diferente de los otros microsporidios, los cuales, como le mencioné antes, requieren hospedadores intermediarios, que es una fase indirecta, horizontal indirecta. Aquí estaremos hablando de una transmisión horizontal directa. Históricamente, este es el ciclo que se presenta con los microsporidios. Hice un esquema, tomé un esquema y lo modifiqué para que quedase más simple, y podemos ver que a partir de las células epiteliales en las cuales el microsporidio se une con su filamento polar, inyecta el esporoplasma, este penetra a la célula epitelial, dentro de ella empieza las divisiones celulares, empieza la generación de esporas de los camarones. Los microsporidios históricamente descritos utilizaban peces como hospedadores intermediarios, y una vez que esos llegaban a su fase infectiva podían pasar a otros camarones. En el caso del EHP, tenemos la desventaja de que los peces no actúan como hospedadores intermediarios. Significa entonces que puede pasar directamente de camarón a camarón. Esto nos limita un poquito las estrategias de control, porque antes era tan sencillo como evitar presencia de peces. Es una estrategia muy válida. Incluso la semana pasada un amigo que estaba revisando animales me dijo que tenía mucho microsporidio a nivel de músculo. Era microsporidio miotrópico, no EHP, sino camarón de algodón. Acá unos estanques de Sinaloa, me pasó algunas fotografías, revisó animales de estanques aledaños, los cuales recibían incluso agua del mismo estanque en el cual estaban encontrando los animales con microsporidiosis en músculo. Y únicamente el estanque central presentaba microsporidios en una cantidad que me pareció muy alta, y los estanques aledaños no tenían, a pesar de que recibían la misma agua. La diferencia es que el estanque central tenía una presencia alta de peces, los demás no. Entonces no es únicamente que el pez haya estado por ahí relativamente cerca, sino que coexista con ellos. Pero en el caso del EHP, no tenemos eso. En el caso del EHP, la presencia de peces no es para nada necesaria. Entonces, incluso con cohabitación entre animales, con canibalismo o con brindar alimentos que estén contaminados con EHP, es suficiente para que se dé la infección. Con altas cargas, un camarón que esté infectado con cargas altas va a presentar un crecimiento retardado, muy lento. De hecho, la población de los estanques afectados va a ser típicamente bimodal, donde tendríamos una cantidad pequeña de animales de una muy pequeña talla y una cantidad de animales de una talla grande. Se presentarían dos campanas, no sería la dispersión normal de tallas de campana de Gauss, sino que los estanques tendrían dos tipos de campana de Gauss dentro de él, con una bimoda, y generalmente las variaciones serían arriba del 20%. Entonces, por ahí tenemos un problema que es la dispersión de tallas, que afecta directamente el precio de mercado al momento de cosechar los animales, y por supuesto también afecta en lo que es el aprovechamiento del alimento. Tendríamos un bajo crecimiento en los estanques. He visto reportes de que los animales infectados con EHP
típicamente dan un crecimiento de medio gramo por semana o eventualmente 0.7 gramos por semana en el mejor de los casos, pero que difícilmente van a tener crecimientos satisfactorios y por supuesto no van a ser los mismos crecimientos que tendrían bajo condiciones normales. Esto hace que automáticamente se eleven los factores de conversión. Se sabe de algunos años, desde el 2017, que está presente en el continente. Se había encontrado en estanques en Venezuela, en coinfecciones con el síndrome de Taura, y se sospecha muy fuertemente de que este microsporidio, que el Enterocitosoma hepatopenei, esté presente también en estanques de otros países de Latinoamérica. De hecho, lo que no hay son reportes oficiales, pero aparentemente sí está, y está fuerte en algunos otros países, se está dispersando rápidamente. Y en esta dispersión tenemos mucho que ver nosotros, lo que trabajamos en la producción, porque normalmente estamos moviendo animales, estamos moviendo reproductores entre países, y a veces las medidas de control no son suficientes o llegaron tarde. Incluso tomando en cuenta que el EHP posiblemente se movió entre países antes de que fuera descrito, entonces, si no había forma de controlar su presencia, no había forma de evitar su ingreso. Actualmente, entonces, creemos que hay varios países en América Latina con riesgo fuerte de estar con la presencia de este microsporidio, si no es que ya está presente. Acá en México no me ha tocado verlo, he estado buscándolo. También en Costa Rica, cuando estuve por allá. Cuando me vine para México a trabajar acá, igual, sigo monitoreando. Son monitoreos de rutina. No he visto la signología clínica, pero igualmente cada vez que hago un análisis fresco histopatológico o en PCR se aprovecha para hacer búsqueda de parásitos y de patógenos. Dentro de ellos el EHP, y hasta el día de hoy no lo he encontrado. No significa que esté presente, significa que no ha sido posible detectarlo, afortunadamente. Pero tenemos el riesgo, igual que el resto de países del continente. A diferencia de otros patógenos, como los virus y bacterias, por EHP no se han reportado mortalidades fuertes, o al menos no directamente causados por ellos. Parece ser un patógeno que simplemente parasita al hospedador, que limita su capacidad de crecimiento y que incluso parasita su capacidad metabólica de generación de energía. El EHP es ATP dependiente, depende de la energía que genera el hepatopáncreas. Este pierde su funcionalidad y, como sabemos, es el órgano que tiene dentro de sus funciones la digestión y la asimilación de alimentos. Ahora, si bien no causa mortalidades aparentemente en forma directa, sí es un factor de riesgo que lesiona el hepatopáncreas, y estas lesiones hacen que este órgano aumente su susceptibilidad para ser afectado por otros patógenos. Por ejemplo, bacterias. Entonces, un animal que tenga EHP o microsporidios en el hepatopáncreas por cualquier otra especie va a ser posiblemente afectado con mayor facilidad por enfermedades como el AHPND o como la vibriosis del hepatopáncreas. Esto no es típico ni único de este microsporidio. Es algo que se puede dar con cualquier patógeno que afecte el hepatopáncreas. Cualquier lesión en el hepatopáncreas por un patógeno X va a aumentar la susceptibilidad para la entrada de segundas infecciones, de segundos agentes. Por ejemplo, hemos visto correlaciones entre baculovirus penei y casos más graves de HPND. Entonces, es un tema de causa y efecto. Entran más lesiones, entonces más fácilmente entran infecciones bacterianas. EHP como tal sería un factor de riesgo. Enmudecidos, ya, ok. Sí. Ya puede hablar, ingeniero. Y no me está pasando la siguiente. Vamos a ver que está un poco lenta. Como les decía, es un factor de riesgo que incluso fue demostrado con trabajos de Fernando y algunos colegas de él de la Universidad de Arizona, donde se vio que el EHP facilitaba el ingreso de patógenos secundarios, de infecciones secundarias, como es el caso de la HPND, que es la necrosis aguda del hepatopáncreas, o de la virosis séptica del hepatopáncreas, que es la virosis normal que conocemos acá para infecciones por vibrio no causal de MS en hepatopáncreas. Entonces, muy posiblemente también
facilite la entrada de otros patógenos como el causante del NHP, que sería el Helicobacter pneumoniae. Experimentalmente se ha demostrado una asociación fuerte entre la presencia del EHP y el síndrome o enfermedad de las heces blancas. Y es posible que no sea el único agente causal, sino que hayan otros también relacionados. He visto algunos trabajos en los cuales mencionan también un cambio, una disbiosis fuerte a nivel bacterial en lo que es la microbiota del intestino. Entonces, el EHP tendría que ver con el síndrome de heces blancas o con enfermedades de heces blancas, aunque posiblemente también está acompañado de otros cambios bacterianos. Pero sí hay una correlación importante. De hecho, en Venezuela se reportaron casos. Pero hay que tener cuidado cuando hablamos de síndrome de heces blancas. Porque acá, por ejemplo, en México he escuchado varias veces que hablan del tema. Me han enseñado fotos y es muy diferente lo que se ve por acá. Son intestinos blanquecinos, pero clínicamente muy distintos a los del EHP causado por microsporidios. Y los de acá generalmente son más bien causados por casos ya muy crónicos de infecciones bacterianas, principalmente por Helicobacter pneumoniae, donde el animal ya finalmente prácticamente no se alimenta y hay desprendimientos celulares en hepatopáncreas muy atrofiados y da un efecto con cierta similitud al de heces blancas, pero realmente es un intestino blanquecino causado por un patógeno diferente. Tener un poco de cuidado porque no todo lo que parezcan heces blancas significa un diagnóstico automáticamente por EHP. Experimentalmente, sin embargo, como les digo, se ha visto que sí hay una correlación entre los dos factores. Posiblemente no sea el único factor asociado. Estamos conscientes de que es un tema que constantemente está evolucionando, se están desarrollando más conocimientos, pero las líneas actuales indican eso. Las técnicas diagnósticas para el enterocito son actualmente más utilizadas, serían la clínica, que es exclusivamente presuntiva. La sinología clínica no nos dice mucho, pero únicamente nos indica que hay un problema. Necesitamos hacer estudios de mayor profundidad, pero siempre apoyándonos con la clínica. La clínica nos da una pista de dónde tenemos que buscar. Luego el análisis en fresco, que para el caso del EHP es también presuntiva, con muchas limitantes, desgraciadamente. Se puede utilizar, pero no es la mejor opción. La histopatología, que se podría utilizar también para el diagnóstico de estas enfermedades. Luego vamos a ver unos pequeños problemas que podríamos tener con ella. Y por supuesto, las reacciones moleculares, las técnicas moleculares, como la reacción en cadena de polimerasa o PCR, que esas sí poseen también altas capacidades técnicas. En lo que se refiere a clínica, en lo que se refiere a lo que vemos a simple vista en estos animales, la sinología es totalmente inespecífica, es típica para un animal que tiene problemas entéricos, pero no nos dice cuáles. Los animales afectados presentan el hepatopáncreas pálido y podrían presentar tracto vacío. Estamos hablando de animales con una carga parasitaria ya alta, un animal que esté en la etapa inicial de la infección, posiblemente no presente ningún signo clínico. Ya cuando está más avanzado, cuando le está afectando, entonces sí, hepatopáncreas pálidos y tracto vacío. La disparidad de tallas, que sería la consecuencia de estar parasitado durante un tiempo suficiente de alimentación para que otros animales se le adelanten. Entonces, tampoco sería algo que sería inmediatamente, sería que sería poco a poco. La disparidad de tallas sería entonces consecuencia de eso, que unos animales están más parasitados que otros. Pueden o no presentarse heces blancas. Recuerden que las heces blancas pueden no ser necesariamente blancas, ser pálidas y ser mal interpretadas y considerarse heces blancas, pero realmente hay que tener un análisis que lo confirme como tal. Y en ocasiones el músculo flácido, lo cual típicamente veremos también en otras enfermedades de tipo crónico, como el NHP, que se da como consecuencia de un tiempo largo de mala asimilación de alimentos. Bien, aquí tenemos un animal con la sinología típica. Este animal en particular no tenía NHP, perdón, no tenía EHP, sino que es un animal que está afectado más bien por un cuadro de AHPND. Sin embargo, comparten la sinología, por eso utilicé la imagen. El hepatopáncreas se va a ver pálido, se va a ver reducido, incluso se ven las orillas blancas. El intestino prácticamente vacío, con una coloración pálida también. El animal bastante letárgico, que incluso se da uno el lujo de ponerlo a posar para la fotografía y no están tan activos como un animal sano. Se da también el típico color rojizo que causa el estrés de los animales. Y esto nos dice simplemente que hay un problema con el camarón. No nos indica cuál es ese problema, ni tampoco nos indica
mucho menos dentro de las posibilidades cuál es la más factible. Necesitamos simplemente tomar la decisión de hacer análisis más fuertes, cuando menos análisis en fresco, para seguir investigando y llegar a una causa ya con más bases. No sé si hasta acá tengan alguna pregunta. No, no tenemos ninguna pregunta en el chat, doctor. Bien, en fresco les decía que es muy presuntivo. Es un tanto inespecífico porque las limitaciones severas que nos presenta este tipo de análisis, por sus características, normalmente en granjas se utilizan lentes de a 10X y 4X, o sea, 40 aumentos, y estos podrían ser insuficientes. Es una práctica normal, no sé en el resto de Latinoamérica, pero al menos en México y en Costa Rica es una práctica relativamente normal que en lugar de utilizarse de utilizar un portaobjetos y un cubreobjetos, muchas granjas utilizan dos portaobjetos, uno sobre el otro con la muestra en medio, y eso dificulta la observación de microsporidios simplemente porque no nos permite utilizar el 40X, el lente 40X, que es el que deberíamos usar mínimo para sospechas de EHP. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Buscar aumentar la sensibilidad del análisis en fresco, que realmente no es muy fuerte, no es muy buena. Utilizar portaobjetos y cubreobjetos para ver 40X en un análisis de barrido sobre la placa, y luego a 100X, que realmente es donde podríamos ver un poquito más. ¿Por qué? Porque son esporas de apenas una micra, y esto es menor incluso que algunos tipos de bacterias. Y vamos a buscar presencia de esporas que deben presentar tamaños prácticamente regulares entre ellos, no podemos ver mucha diferencia. Por ejemplo, aquí en esta imagen vemos algunas estructuras que son muy grandes, pegadas con esporas, que son más bien artefactos de la imagen, pero buscar imágenes, buscar zonas donde hay presencia de estructuras con formas regulares, páncreas, que como les dije antes, se forman agrupaciones, nos ayudaría a llegar a algún tipo que tenemos acá. No confirma infección por HP, confirma o sugiere infección por microsporidios. Necesitamos ser un poco más específicos en la búsqueda. Entonces, es inespecífico porque no nos permite ver realmente a cuál especie estamos viendo. En ocasiones nos puede engañar, nos puede hacer creer que estamos viendo microsporidios cuando realmente tenemos otro organismo, el microscopio, y requiere técnicas confirmatorias. La forma de las esporas, como les digo, debe ser tamaños regulares. La forma de ser ligeramente ovalada, los restos celulares, para saber qué es exactamente lo que estamos buscando. Esta imagen que es de la doctora Henry Woody, vemos cómo se ven las esporas si son teñidas con azul de metileno. Esta es una impronta de protopáncreas, lo que le aumenta un poquito la capacidad de visión de las muestras. No es igual que histopatología, pero sí ayuda un poco. De hecho, hemos estado haciendo ensayos con improntas para acelerar el proceso de... Esta imagen vemos también en fresco, y aquí sí se ve una carga realmente muy alta de microsporidios, también de la autora Henry Woody. La cantidad de microsporidios es realmente impresionante. Un animal como este no va a tener un crecimiento para nada normal, y debemos entrenar nuestra vista para saber encontrar estas estructuras y poder distinguirlas de artefactos o incluso de otras estructuras que son normales. Por ahí he visto en ocasiones hemocitos granulares que algunas personas confunden incluso los gránulos de los hemocitos con esporas. Entonces, aprender a distinguirlos. Y este de acá sería un animal que no tendría muy buen crecimiento, que definitivamente posee una infección y una carga parasitaria enorme, y que sería ideal para análisis en fresco. ¿Por qué? Porque su carga parasitaria nos permite verlo con facilidad. Si la carga mucho más baja nos haría dudar, y posiblemente no podríamos hacer un diagnóstico ni siquiera preventivo. Por ejemplo, esta imagen de acá, vemos todas estas células que presentan unas estructuras dentro de ellas. Estas estructuras se ven presentes en muchas
de las células en diferentes ubicaciones. Sin embargo, si notamos, tienen diferentes tamaños, sí están dentro del citoplasma, pero presentan diferentes tamaños, no hay regularidad. Y esta falta de regularidad, esto es a 100x, si mal no recuerdo. Entonces, esta falta de regularidad con la forma, con el tamaño y con la distribución de las estructuras pequeñas es suficiente al menos para decir que no se trata de un microsporidio, que no es IHP, sino que son realmente artefactos, pero que si no se ven con atención pueden hacernos caer en un falso positivo. O sea, reportar algo que realmente no es. Pues, creer que esto se trata de microsporidios cuando realmente pueden ser hemocitos granulares, o en este caso, aparentemente son células lisadas, células R atrofiadas, ya un poquito lisadas en tema de autólisis por el daño post-mortem. Y el caso contrario también puede darse, que son animales con una carga infectiva muy baja, la cual nos generaría más bien falsos negativos. Entonces, este de acá no es IHP, pero viéndolo a 10x o 40x con dos vidrios gruesos, con dos portaobjetos, podría hacernos caer en errores. Esta es una muestra antropológica. La imagen me la presentó la doctora Catitán. Entonces, es una muestra de ese de animal que estaba muy infectado. Se hizo una impronta también, se fijó con metanol, se teñió con Wrights o con Giemsa. Y este es el resultado. Se ven las esporas, pero realmente debe ser una carga muy alta y debemos saber discernir. Trata de microsporidios o se trata de otra estructura presente, incluso restos de alimentos. La histopatología presenta algunas ventajas. Nos permite detectar microsporidios en casos de infecciones bajas o iniciales, porque nos da mucho más detalle de los tejidos y las estructuras. Algunas desventajas es que requieren de un equipo un poquito más sofisticado, requieren de más tiempo y de personal especializado. La sensibilidad es muchísimo más alta que la clínica, por supuesto, pero también es más alta que el análisis en fresco. Y la especificidad es moderada, ya que no permite distinguir entre especies. O sea, no podríamos distinguir entre un tipo de microsporidio y de otro, a menos que forme agrupaciones que nos den más pistas. La especificidad se puede mejorar utilizando sobre los mismos cortes técnicas como la inmunistoquímica o la hibridación in situ. Estos son cortes transversos de un túbulo hepatopancreático afectado por microsporidios. Aquí podemos ver dentro del lumen tubular la presencia de las esporas, que son ligeramente basofílicas, ya que su tamaño es regular. Y también vemos los plasmodiums dentro de algunas otras células. Esta es la parte donde se reproduce el parásito. Y estas son las esporas libres. Estos parásitos forman esporas dentro del camarón y ahí mismo están liberando las esporas para que pasen a las células siguientes y completen el ciclo dentro de los animales, por eso no requieren de hospedadores intermediarios. Las esporas, los plasmodium, perdón, del IHP típicamente, o al menos las que me ha tocado ver, son con formas irregulares y fuertemente basofílicos. Acá tenemos otras células afectadas. Esto de acá son células donde se pueden ver las esporas dentro del citoplasma. Este es un corte también de túbulos hepatopancreáticos. Podemos ver los núcleos normales de las células, núcleos con apariencia aparentemente ilesa. Y dentro del citoplasma, las estructuras que, como les dije, son de forma y tamaño regular, ligeramente basofílicas. En este caso, tendríamos presencia de esporas, pero no presencia de plasmodios, menos en este corte. Hay que hacer un análisis diferencial. Por ejemplo, si fuese otro tipo de microsporidio que también pueda estar presente a nivel de hepatopáncreas, o incluso si fuera un organismo diferente. Esta imagen de acá vemos algo que fácilmente podría ser tomado como microsporidios, pero realmente es un caso de haplosporidiosis. También son túbulos del hepatopáncreas y también presentan las estructuras de los organismos dentro de los citoplasmas. Entonces, esta de acá debe ser vista con mucha cautela. Tal vez nos podría ayudar un poco la diferencia, no es tan basofílica como en el caso del IHP. Y posiblemente los plasmodios también presenten una forma que es un poquito más regular, no tan basofílica como el IHP. Pero esto de aquí, estas estructuras esféricas, ligeramente ovaladas, muy ligeramente basofílicas dentro del citoplasma, son plasmodios, son haplosporidios, perdón. Y entonces la técnica de histopatología debe ser tomada con cautela y con mucha experiencia. Si tenemos dudas, buscar técnicas de mayor
soporte incluso lo que es la historia clínica de la granja y lo que es los orígenes de los animales y el tipo de alimento que está utilizando, de la granja o del laboratorio. Y por supuesto que la reacción de cadena de polimerasa, que también es utilizada para este tipo de diagnóstico patológico o de identificación más bien de patógenos, la PCR, que posee una técnica sin lugar a dudas de mayor sensibilidad. La especificidad va a estar en función de la secuencia diana. Con esto me refiero a que si la secuencia que se está buscando es común para varios organismos, entonces su especificidad puede verse afectada. Si la secuencia diana o secuencia blanco que está buscando el primer es muy específica del organismo que se busca, su especificidad va a ser muy alta. Sin lugar a dudas, la PCR sí posee mayor sensibilidad y mayor especificidad que las demás técnicas. Requiere de personal y equipos especializados. Ahora tenemos la ventaja de que existen sistemas portátiles que son de comparativamente mucho menor costo y que igualmente los tipos de elementos son un poco más cortos, pero esas personas que hacen el análisis deben hacerlo con la rigurosidad que se necesita para llegar a un diagnóstico confirmatorio. Se han desarrollado múltiples tipos de sistemas para reacción en cadena polimerasa, los bien conocidos por la mayoría de ustedes, que sería el PCR convencional, el PCR en tiempo real y el PCR anidado, cada uno de ellos con diferentes protocolos, pero que finalmente buscan es detectar la presencia del patógeno o al menos de la secuencia diana de sus primers. Los procesos de extracción y de purificación de la muestra son muy importantes. Un PCR, si bien tiene una altísima sensibilidad y una altísima especificidad, puede dar un falso positivo o falso negativo si nosotros no trabajamos bien la muestra, equivocamos durante la extracción y la purificación, o peor aún, si la contaminamos. Entonces sí se requiere de mucha rigurosidad para el trabajo y tener mucho cuidado con los pasos que se necesitan para poder, desde la toma de la muestra hasta el análisis, y que este sea confiable para que el resultado también sea válido. Entonces, la calidad de la muestra es muy importante, tanto para lo que es cualquiera de las técnicas, desde el análisis en fresco hasta la PCR. Y como les dije, diferentes tipos de protocolos que inicialmente estamos con lo que eran los PCRs convencionales, que simplemente utilizaban dos primers, el forward y el reverse, que generaban un amplicón, y luego se necesitaba lo que era la electroforesis. Posteriormente fue, digámosle, superado en sensibilidad y especificidad por la PCR anidada, que tiene un juego de primers que generan los amplicones, y posteriormente sobre esos amplicones hay otro juego, un segundo juego de primers que generan un segundo amplicón, y desde luego los PCRs en tiempos reales, que algunos de ellos utilizan sustancias que permiten detectar las reacciones, como son los fluorógenos, como el Sager Green, o PCRs como el tipo con sondas internas, que le dan muchísima sensibilidad, ya que esta sonda es característica del patógeno que estamos buscando, entonces le da mucho más sensibilidad. Está la sensibilidad del primer de avance, el de retroceso, y además la sonda que debe ser específica para el amplicón. Esto le da muchísima especificidad al análisis, que podríamos decir que es más rápido que el anidado y tiene la misma sensibilidad y especificidad, y que va a ser detectado inmediatamente en tiempo real. No hay necesidad de hacer una electroforesis. Esta es una sonda, es un esquema de una sonda tipo TACMAN. Si no me equivoco, la doctora que me corrija si me equivoco, los sistemas de Pocket utilizan sondas TACMAN. Como les decía, existen múltiples protocolos. Los primers deben ser específicos para la secuencia diana del patógeno que estamos utilizando, que estamos buscando. Saber sobre qué organismo estamos buscando para evitar falsos positivos. Con esto hay que ser muy cuidadoso. Si tenemos un equipo en nuestra granja y vamos a hacer PCRs, apoyarnos en otra técnica, por lo menos, o cuando menos, con la clínica, por si es posible, con análisis en fresco, idealmente con lo que es una técnica de mayor detección, como histopatología, y tener claro que un PCR positivo para un patógeno no significa que los demás estén ausentes. Entonces, saber qué estamos buscando, por lo mismo me refiero a hacer un análisis inicial, un abordaje inicial con lo que es la historia del caso clínico, y en base a eso ver sobre cuáles de los patógenos vamos a trabajar. Entonces, hacer PCRs, pero saber sobre cuáles especies. Primer deben estar diseñados para las secuencias del patógeno de interés. La sensibilidad es muy alta y la especificidad está en función de la especie y la secuencia que estamos buscando. Esto significa
que si la secuencia y las común a varias especies, la sensibilidad va a ser sí, igualmente buena, pero la especificidad puede ser más baja. Y permite la detección de microsporidios en tasas bajísimas, teóricamente, en teoría de un organismo en adelante, no seamos tan extremos, pero estamos hablando de que las tasas de detección son impresionantes, inigualables con cualquier otra técnica, y la presencia de microsporidios de cualquier especie es indeseable a nivel de patopáncreas, es algo que también tiene que tomarnos muy presente cuando hacemos los análisis. EHP o cualquier otro microsporidio que esté presente en patopáncreas es una mala señal. Entonces, tener muy presente esto, que no es únicamente la especie que me interesa, sino que la presencia, y como les dije antes, la presencia o ausencia de lesiones. ¿Cómo podemos aumentar la especificidad del PCR? Aunque suene utópico, sí es posible. Sobre todo si estamos buscando microsporidios que afectan hepatopáncreas específicamente. Por ejemplo, el EHP lo vamos a buscar específicamente a nivel de hepatopáncreas. No deberíamos utilizar muestras de otros tejidos. Y si vamos a utilizar por larvas, podríamos utilizar únicamente los cefalotórax, retirando el resto del cuerpo de los animales. ¿Para qué? Para buscar únicamente el órgano del cual tenemos el mayor interés. Y dentro del hepatopáncreas nos da positivo para un PCR, definitivamente tenemos una microesporiditis hepatopancreática. Eso no habría ninguna duda. Evitar meter ruido con muestras de ambiente, a menos que nos interese, pero si es una muestra de animales, irnos sobre el tejido diana de mayor interés para nosotros, que sería el hepatopáncreas, y ya con esto decidir qué procedimiento vamos a tener de ahí en adelante y en qué forma vamos a tratar de llegar a un consenso con respecto a la presencia. Son animales ya grandes, hepatopáncreas, evitando tejidos externos, evitando lodos, a menos que nos interese revisar lodos, a menos que nos interese revisar aguas, que realmente es un poquito más complicado detectarlos en aguas. Y por supuesto para laboratorios donde sí es aplicable utilizar muestras diferentes, por ejemplo animales que se tienen congelados como alimento fresco. En este caso sí se van a utilizar estos animales como almejas y mejillones. Para la prevención de la microsporidiosis se ha tratado de hacer varios intentos de diferente grado de éxito. La bioseguridad definitivamente sigue siendo la mejor herramienta. Debemos evitar la presencia del patógeno porque posteriormente lograr sacarlos es muy complicado. Entonces, tenemos que tratar de que los patógenos no entren dentro de nuestro sistema y esto únicamente se puede lograr con medidas de bioseguridad fuertemente seguidas, que estén bien implementadas, que estén bien diseñadas, y dentro de ellas tenemos el tema de las desinfecciones, el tema de las cuarentenas sobre los animales. El animal debe estar en cuarentena antes de entrar, por ejemplo, a un laboratorio como reproductor. Primero debe cumplir con un tiempo de cuarentena en el cual no se va a revisar únicamente su clínica, sino que además se van a hacer análisis que nos permitan confiar en su salud. Y por supuesto la exclusión de patógenos o de hospedadores intermediarios. ¿Cómo? Con sistemas de filtración eficientes. El tema de desinfecciones, que en granjas es un poco complicado por las áreas que se manejan, por los volúmenes, pero que es relativamente fácil a nivel de laboratorios de producción de larva. Y los laboratorios es una de las zonas de mayor riesgo y que con mayor potencial puede actuar como un dispersor de patógenos. Entonces, un laboratorio con bioseguridad baja, aparte del bajo rendimiento que va a tener, se vuelve un factor de riesgo para las granjas que atiende y se vuelve un acelerador en dispersión de patógenos que posiblemente estaban ausentes en baja tasa. La desinfección, por especial importancia en laboratorios. Las cuarentenas, también animales que van a penetrar en la granja, por ejemplo, pues larvas que están en una maternidad. Esas larvas pueden pasar unos días de cuarentena, que no tienen que ser necesariamente muchos, pero sí con una buena observación que nos permite detectar anomalías y poder hacer análisis antes de liberar los estanques. Y los sistemas de exclusión, que básicamente se refiere a sistemas de filtrado y a sistemas, por ejemplo, excluidores de zona de acompañamiento. Debe haber un monitoreo constante, tan fuerte como lo permite el sistema. No ir únicamente con análisis clínicos, sino que además acompañarlo de análisis en fresco, al menos una vez por semana, de animales tomados al azar, y si es el caso, hacer muestreos dirigidos ya sobre animales que presenten algún tipo de sintomatología, y una comunicación que debe ser muy fría entre productores. No guardarnos secretos, porque eso simplemente lo que hace es afectar a la producción de camarones en general,
y mientras más informados estemos en el sector, va a ser mejor, incluso a nivel de granjas, sin necesidad de que haya comunicaciones necesariamente oficiales, pero sí que haya comunicación fluida con los productores que están cerca de mi granja. El alimento está libre, por supuesto, de microsporidios, de AHP, y esto mediante técnicas de PCR. Sin embargo, por ahí nos han brindado información de que el AHP se inactiva con congelación. Entonces, un alimento que ha sido congelado durante 24 o más horas, posiblemente el microsporio ya no sea viable, ya no va a causar infección, pero aún así me estaría dando un PCR positivo. Sin embargo, el riesgo es muy alto. Entonces, un PCR positivo realmente es suficiente para no utilizar un alimento, aun cuando ya este no sea infectivo. Y las semillas deben ser libres de patógenos específicos mediante PCR. Para las larvas es muy poco práctico hacer análisis en fresco y es muy poco práctico hacer histopatología, por lo que conlleva, porque tiene baja sensibilidad el fresco y la histopatología también porque la cantidad de animales que se pueden procesar no es muy grande. Entonces, si van a comprar por larvas y tienen la posibilidad de hacer un PCR, de enviar muestra para PCR o de hacer un PCR in situ, sería ideal. In situ me refiero a la granja. Entonces, poder revisar las larvas del laboratorio antes del ingreso a la granja o por lo menos antes del ingreso al estanque viniendo de la maternidad. PCR portátil o llevar muestras a un laboratorio externo. Y la desinfección, que como les dije, es mucho más aplicable para granjas con maternidades o con liner, o para laboratorios con tanques larvarios, con railways, que también tienen superficies sintéticas, un poquito más aplicado para aplicarse en granjas donde las áreas son mucho más grandes y las superficies no son sintéticas. Se han hecho trabajos con este microsporidio y se ha llegado a la conclusión de que se inactiva, el filamento polar se inactiva y el filamento polar es el que le permite, como dije antes, inyectar el esporoplasma dentro de las células del hospedador. Entonces, si ese filamento polar no está funcional, se pierde la capacidad infectiva. Se han hecho pruebas y aparentemente, o con relativamente buen nivel de confianza, este filamento se inactiva a 20 grados bajo cero durante 2 o más horas, congelación de alimento congelado, contaminado, perdón, 15 partes por millón de permanganato de potasio, expuesto durante 15 minutos, que es un oxidante muy fuerte. Cuidado, usos. El problema con el permanganato que tenemos es, por ejemplo, el momento posterior a haberlo utilizado. Es un metal pesado y es un oxidante muy fuerte y nos va a estar generando residualidad. Entonces, a lo mejor buscar opciones más amigables, como podría ser el hipoclorito, que podría ser liberado. Sin embargo, sabemos que toda acción lleva a una reacción. En el caso del hipoclorito, estaría generando unos cloraminas. Pero, en fin, no tendríamos el problema de los metales pesados. 40 partes por millón de hipoclorito de sodio durante 15 minutos. Suficiente también para activar el filamento polar. 10 partes por millón de hipoclorito de sodio durante 24 horas, hace el mismo efecto, con 4 veces menos concentración. El etanol durante 20 minutos al 20%. Esta me parece muy práctica y además no genera residuos de alta peligrosidad. Formol durante 15 minutos, 200 partes por millón, que sí tiene la capacidad de neutralizar en relativamente corto tiempo, pero con el problema de que sabemos que el formol es un potencial cancerígeno, entonces se vuelve un problema también el manejo de la residualidad. Bien, se debe generar información. Esta información debe estar al alcance de los productores. Debe ser una información que esté verificada, no trabajar mucho con datos no confirmados. Me ha tocado escuchar productores donde empiezan a leer sobre el IHP y se dan cuenta de que los crecimientos son bajos y que incluso muy alegremente dicen que es que mi granja tiene IHP porque el animal no crece. Mi biólogo dice que tenemos IHP porque no crece. Hay que tener mucha cautela con la información que damos, sobre todo no por guardar secretos, sino por expresar información no confirmada. Un camarón que crece lento no necesariamente tiene IHP. Un camarón que tiene talla bimodal no necesariamente tiene IHP. Las heces blancas no son causadas exclusivamente con esto. Además, recuerden que hay unos casos que no son heces blancas, sino que son experimentos celulares. Pueden causar también confusión. Y la información, entonces, por tanto, debe ser de buena fuente, debe ser confiable, no debe ocultarse, pero sí debe estar fundamentada antes de tomar decisiones con ellos. La información, por tanto, debe ser
muy clara, debe estar al alcance de las personas de mayor interés, debe estar ordenada, o sea, que sepamos cuándo empezó un aparente cuadro clínico, qué consecuencias nos trajo, si se está dispersando, si fue algo ligado a un tema puntual, algún cambio en los parámetros del estanque o en las condiciones del estanque o en los animales. Esta información accesible y ser claros. Ser claros cuando comunicamos algo, decir si es una información verificada o si es simplemente una sospecha. Debe ser comparable, debemos estandarizar nuestra forma de reportar, de analizar y de reportar los animales de cultivo para poder todos pasar informes utilizando el mismo idioma. Y por supuesto debe ser información útil para la toma de decisiones. Bien, ¿alguna consulta, alguna pregunta? Y ya tenemos varias preguntas. Rito Hernández lo saluda y le pregunta que, por lo que comenta, ¿se podría considerar una patología exótica para México? Rito, saludos, ¿cómo estás? Sí, definitivamente, como no se ha logrado todavía verificar por acá, o al menos afortunadamente no ha sido detectada ni confirmada para México, es una patología que en principio venía de Asia, aunque fue detectada posteriormente en Venezuela. Por ahí vi un trabajo muy interesante donde las secuencias genéticas de esta cepa encontrada en Venezuela no es exactamente igual a las cepas asiáticas. Parece que lleva un proceso ahí de desarrollo de genes homólogos, posiblemente por ortología. Pero sí, siendo un patógeno que aún no está dentro de México, Rito, estaríamos hablando de un patógeno exótico, con posibilidades fuertes de México y de muchos otros países de penetrar, pero que mientras no haya sido confirmado o durante los primeros años de su presencia, va a ser exótico. Una vez que ya sea parte de nuestra microbiota normal, no deseada, pero sí normal, ya estaremos hablando de un patógeno endémico, pero de momento sería definitivamente exótico. Tenemos otra pregunta de Jefferson que pregunta, ¿qué tipo de colorante podríamos adicionar para mejorar la diferenciación y visualización de microsporidios en análisis en fresco? Yo he hecho algunas pruebas. Primero, el colorante, podemos utilizar algunos colorantes que simplemente nos incrementen el contraste. Entonces Jefferson podría ser verde malaquita, que es algo que se utilizaba para buscar el BP, Baculovirus penei. En el caso de microsporidio, lo que estamos buscando es que nos dé mayor contraste y ese contraste nos permita ver las cosas con mayor facilidad. Yo estoy haciendo práctica desde ahora, como les digo, no he visto microsporidio, pero sí haciendo improntas y con diferentes fijadores para que la impronta esté fijada en el portaobjetos. Hice pruebas con metanol, con etanol, con fórmula al 10%. Hola. Hola, ¿ustedes están escuchando? Sí, doctora, estamos escuchando. Sí, doctora. ¿El doctor se pausó? Buenas, sí. Parece que el doctor se pausó, se salió, se quedó sin internet o algo parecido. Vamos a ver si regresa. Bueno, muchas gracias. Las preguntas están súper interesantes. Recuerden dejar su correo electrónico si desean alguna información adicional. Denme un segundo. Sí, le escuchamos, doctora. Al parecer, ok. Al parecer el doctor se perdió señal en este momento. Se va a comunicar, se va a reconectar.
Bueno, voy a compartirles algo mientras esperamos que el ingeniero se vuelva a conectar. Si me regalan 5 minutitos de su tiempo para que veamos un poco la línea de productos de lo que está hablando el ingeniero acerca de la PCR. C-Technology es una empresa que tiene dispositivos y reactivos para la detección de patógenos en el campo. Y tenemos para ofrecerles los Pocket, que son dispositivos de PCR, PCR diferente a la PCR convencional y tiempo real, pero con la misma sensibilidad y especificidad de las PCR que conocemos hasta ahora. Incluye esta maleta que ustedes pueden ver acá, incluye, ya el doctor viene entrando. Vamos a dejarlo pasar para que termine de contestarnos las preguntas. Carlos Sicha, ¿podrías? Ok. Gracias, dejar de compartir. Ingeniero, se le cayó la señal. Hola. Hola. ¿Lo escuchan? Sí, ahora sí le logré. escuchamos. Ahora Sí, sí le disculpen. escuchamos. Decía, Sí. esta placa está teñida con azul de metileno. Entonces, pueden utilizar azul de metileno, Rice o Ginza, que fue lo que presentó Jefferson. Y si es una placa que no está teñida, por ejemplo, con Davidson modificado, una opción sería utilizar verde malaquita, que no es específico para microsporidios, pero que les puede dar mayor contraste y facilitar la detección de las esporas. Perfecto. Esa fue la respuesta para Jefferson. Doctor, ¿hay más preguntas? Otra pregunta de Rito. Rito pregunta, ¿con la técnica de análisis fresco se complicaría detectar por la cuestión de los lípidos? Sí, Rito, lo que pasa es que recuerda que los lípidos sí son en una forma de microburbujas, si te refieres a la burbuja como tal, o a la micela como tal, que nos haga caer en confusiones, pero vamos a verla con al menos 40x para un barrido rápido y luego con 100x. Tiene que ser por objetos y aceite de inmersión. Y sí, es un poco más difícil de observar, sobre todo tomando en cuenta que el contenido de lípidos es muy alto. De hecho, por ahí intenté hacer unas técnicas o aplicar algunas técnicas diferentes, coprológicas, como la McMaster modificada, pero me dificultó eso, precisamente la presencia de alta de lípidos. Entonces, sí de buscar la 100X y buscar estructuras con tamaños y formas regulares. Eso nos va a permitir estar mucho más cerca de un posible diagnóstico preventivo. Pero los lípidos sí dificultan algo. Por eso es que está la opción de hacer una impronta y teñirla con metanol. Eso nos estaría eliminando gran cantidad o gran presencia de lípidos. O sea, si hacemos una tinción, tomamos el hepatopáncreas, se hace un corte, se coloca sobre un portaobjetos. Se puede incluso dejar secar un poco. Recuerda que no vas a buscar directamente la célula como tal. Las células epiteliales no ocupas que estén íntegras. Si vas a buscar son esporas. Entonces, haces una impronta en un portaobjetos con el hepatopáncreas, como si estuvieses formando huellas, como si estás dejando huellas dactilares. Dejas secar, luego lo fijas con Davidson modificado o con metanol. En lo personal me gusta más el Davidson modificado. Lo fijas durante 10 minutos, lo lavas, lo dejas secar y luego lo tiñes. En este caso vas a ver las esporas y ya no vas a tener presencia de lípidos que te interfieran. Pero esto lleva su tiempo, lleva sus reactivos, entonces sería únicamente sobre muestras. Ya tenemos sospechas. Es para análisis rápidos, no es muy práctico. Lo quería verlas en fresco, pero sí al menos a 100x y con aceite de inmersión. Tenemos otra pregunta. ¿Se puede transmitir EHP por alimentos balanceados? Dentro de esta pregunta también hay otra. La textura de las heces blancas puede confirmar EHP. Encontré en camaroneras diferentes heces de factura muy dura, como una cuerda, y en otras muy blandas. ¿El cultivo en agua dulce evita o reduce la presencia de EHP? Bueno, hay 3 preguntas. Estas son de Carlos Sicha. La Bien, primera Carlos, es de... Ajá. la del alimento, Carlos. Alimento peletizado o alimento destrozado que ha sido manipulado y almacenado correctamente no debería ser un factor de riesgo, tomando en cuenta que pasaron por un proceso térmico muy fuerte. Entonces, esto inactivaría las esporas. Estamos hablando de temperaturas
que las esporas no podrían soportar. Entonces, el alimento como tal no debería ser fuente de riesgos. Ahora, depende de la manipulación, depende de cómo se almacena y sobre todo de sobre qué superficie se trabaja con este alimento. Sí podría actuar como un vehículo, pero debería ser una manipulación muy mala realmente para que se vuelva significativa como para que el animal llegue a infectarse. Es posible, pero es muy poco probable. El alimento no me preocuparía a mí como fuente de microsporidios. En alimento me preocuparía más cuando se habla de alimentos frescos para los productores. El caso de almejas, de mejillones, en los cuales la congelación tal vez ha sido deficiente. Ahí sí tenemos más riesgo, pero con alimento peletizado o expulsado es un tanto difícil, luego complicado. Más sería contaminación cruzada de ese alimento que el alimento como tal, como riesgo. Podría ser un vehículo, más no la fuente de la contaminación. La otra era, ¿cuál era la siguiente pregunta, perdón? La textura de las heces blancas, dura, suave. Sí, esto también es relativamente suave, porque lo que tenemos es presencia de las esporas, y las esporas no se aglomeran entre ellas, entonces realmente son esporas que están juntas, pero no están unidas. Entonces, no debe ser duras. Y debe revisarse el microscopio. Las heces blancas, como les dije, pueden ser dadas por microsporidios, y estos están liberados generalmente a partir de células que ya están iniciadas, pero he visto casos de animales con aparentes heces blancas que revisando el microscopio nos damos cuenta que no, que realmente estamos ante casos muy avanzados, casos crónicos, ya fase terminal de NHP, donde hay un desprendimiento celular muy fuerte por NHP, no por microsporidios, y genera un cuadro que podría ser confundible con heces blancas sin serlo. Entonces, requiere de observación mínimo del microscopio. Y la tercera pregunta era sobre si el agua dulce evita o reduce la presencia del EHP en el camarón. He visto trabajos donde dice que sí hay menos incidencia con aguas dulces, pero tiene que ser muy, muy baja la salinidad y realmente sería para sistemas que ya están bajo esas condiciones. O sea, no es una estrategia bajar salinidad de 28 o 30 o 40 que tengamos en los estanques. Bajarle 5 o 10 partes no va a hacer mayor diferencia. Sería lo mejor para granjas que tienen aguas prácticamente dulces en su totalidad, donde sí representa una ventaja, pero que es una ventaja que viene intrínseca a la estructura y al origen del agua, más que al microsporio como tal. Bajarle 5 grados, 10 grados no va a hacer mucha diferencia en lo que se refiere al EHP. Gracias. Rito vuelve a preguntar, ¿las poslarvas en los laboratorios se pueden enfermar? Sí, pueden estar bien. El cuadro, Rito, cuando hablamos de enfermedades, porque ya hay presencia no solo del patógeno, sino de las lesiones que está causando. Entonces, una poslarva enferma como tal, estaríamos hablando de un cuadro ya un poco más avanzado. No es imposible, pero sí lo que veo más fácil es que haya larvas infectadas o con presencia del patógeno, en este caso el microsporidio. Entonces, sí pueden haber larvas que den positivo. Sobre la forma en la que se transmite, se ha hablado de que es una contaminación horizontal. No he visto, no hay razones para sospechar de que la contaminación pueda ser vertical. Por ahí leí un artículo hace un par de años donde hablaban sobre EHP en contaminación vertical. Estamos hablando de que los reproductores le pasaban la enfermedad a los hijos en forma vertical. El artículo me generó mucho ruido, muchas dudas. De hecho, le escribí 2 o 3 veces a los autores, no me contestaron. Pero considerando el tropismo del patógeno, que es únicamente entérico, que se encuentra en el protopáncreas y sus esporas liberadas en el intestino, no he visto un solo trabajo ni nada que haga suponer que está presente en las gónadas. Por ejemplo, no se ha visto nunca un microsporidio de esta especie, del EHP, del Intercitozoa hepatoperi, no ha sido detectado ni en ovarios ni en espermatóforos, por ejemplo. Entonces, en los casos de laboratorio que salen positivos, debemos asumir que más bien es una contaminación que se da a partir de los padres hacia los hijos. Y con el animal de SOA también está la presencia de heces en las aguas, donde están presentes las esporas, y estas son arrastradas por los animales, por las larvas. Estamos hablando de una contaminación más similar a la que se da con el Baculovirus penei, que es horizontal, y no realmente una contaminación vertical. Pero las esporas pueden estar positivas, no necesariamente enfermas, pero sí positivas a este patógeno. Y los reproductores lo estuvieron. Hay casos, No creo que, eso sí, no creo que una poslarva
con los pocos días que tiene de estar en el laboratorio, vaya a desarrollar una signología clínica significativa como para que nos ayude. Pero en larvas es especialmente difícil encontrar una enfermedad como esta, un patógeno como este, o un parásito de este tipo. Es donde juega más la importancia de la utilización de técnicas moleculares. Homero pregunta, ¿hay casos en que el microsporidio se puede confundir con otro agente patógeno en su detección? Sí, se puede confundir con varios patógenos. Por ejemplo, a nivel de clínica, un animal con microsporidiosis hepatopancreática se puede confundir muy fácilmente con un animal afectado por NHP, un animal afectado por EMS, un animal afectado por viviriosis en hepatopáncreas, típicamente presente en América. Cualquier enfermedad entérica va a causar la misma clínica. Entonces, se puede confundir a nivel clínico con varias enfermedades, con todas las que afectan el hepatopáncreas. A nivel de histopatología, la histopatología tiene una sensibilidad muy alta, pero la especificidad no lo es tanto. Entonces, podría darnos un riesgo de confusión. Por aquí les había presentado una imagen que esto, no sé si se ve claramente, no es microsporidiosis por penetración hepatopenia, no es CHP, sino que son hepatosporidios, que realmente son sporidios. Es fácil de confundir a nivel incluso de histopatología. Por PCR, he visto por ahí algunos reportes donde hablan de que la secuencia blanco, sobre todo del primer forward, podrían dar también match con algunas otras especies, pero donde entra en juego la utilización de al menos 2 técnicas para la confirmación de un caso. No se vaya únicamente con resultado, por lo menos análisis en fresco con PCR, análisis en fresco con histo, idealmente histo con PCR, pero sí hay patógenos similares con los que se puede confundir fácilmente, y de ahí la importancia de hacer análisis confirmatorios. Bueno, hay muchas otras preguntas. Hay otra que habla si el microsporidio son similares a la coccidia y si pueden presentar reproducción sexual. A la coccidia, los casos de coccidiosis en camarones son muy poco usuales y afectan más a nivel intestinal que a nivel de páncreas. Entonces, he visto algunos casos, pero más que todo en especies de crustáceos en Argentina, no tanto en estas aguas nuestras. Y la reproducción que se está dando en ellos es una reproducción de tipo merogónica dentro de los plasmodiums. Y sí, hay una especie de división celular por bipartición, y sí hay una especie de intercambio de material genético entre ellos. Pero eso se da entre los plasmodios, y una vez que salen las esporas, ya tienen su forma efectiva. El plasmodio entra y empieza a tener divisiones dentro de su plasmodio, que se vuelve multinucleado. Estamos hablando de un proceso merogónico, y en ese proceso merogónico o esporogónico es donde se van a liberar las esporas efectivas. Pero si hay intercambio de material genético, sería dentro de los mismos plasmodios. Luz Fernanda, pregunta, ¿qué gen diana o target ha utilizado para la detección de EHP por PCR? Y si la secuencia del EHP encontrada en Venezuela se encuentra depositada. Me imagino con una base de datos, ¿no? Me imagino que en la base del NSBI, que debe estarlo. Las secuencias que se utilizan son bueno, acá en México al menos estamos, y en Costa Rica, los pocos análisis que se han hecho que hasta ahora han dado no detectado, utilizan análisis de las secuencias comerciales, que utilizan primers comerciales. Estos primers son los que más se utilizan actualmente a nivel mundial. Si quisieran utilizar primers específicos, se debe ir al centro de investigación, pero normalmente los primers más utilizados en la actualidad son los comerciales. Estos van típicamente sobre la unidad 16 RNA, y esta es la que se utiliza como blanco para los primers. He visto algunos trabajos donde también utilizan una secuencia secundaria como confirmación, que es una proteína que está presente en la espora, en la pared de las esporas. Entonces, las dos secuencias más utilizadas son la 16 sRNA y la proteína que se encuentra presente en la pared de las esporas. Carlos ¿Son Chicha, kits comerciales? ¿Perdón? No, perdón, diga. Son kits comerciales, pero estoy seguro de que hay universidades y centros de investigación que utilizan sus propias secuencias, que utilizan sus propios oligos para la búsqueda. Hay una pregunta ya, esta va a ser la última pregunta. ¿Hay alguna secuencia de infección entre EHP y HPND? ¿Cuál parasita primero?
Hay una aparente asociación porque coexisten en las mismas regiones geográficas, pero no creo que haya una secuencia infectiva como tal. Posiblemente es más posible, es más probable que haya primero EHP, si es el que predomina en la zona, pero si es una zona en la cual el EHP no está tan presente y está presente el EHP, entonces va a predominar ese. No hay una preelección por ninguna de las dos. O sea, no es A más B que no de C. Puede aparecer cualquiera de las dos, pueden aparecer casi simultáneas. Lo que sí es que el EHP va a tener efectos más lentos, más retardados, porque es un tipo diferente de patología, es una patología más de clase crónica. Y el EHP es una enfermedad muy rápida, de ahí el nombre de necrosis aguda del hepatopáncreas. Entonces, no tiene un orden específico, va a depender de cuál predomina en su región. Y si estuviesen las dos presentes, digamos que durante un periodo muy corto de tiempo el animal se va a ver expuesto a ambos, seguramente va a haber síntomas primero por EHP, por HPND, por la bacteria Vibrio paramolíticos. ¿Por qué? Porque esta es más rápida, pero entonces le va a ganar en tiempo a la infección por EHP. No es que tenga que estar primero presente una para que esté la otra. Ahora, importante, se han dado muchos casos de coinfección, sobre todo en Asia y en América también va a ser el caso, porque tenemos muchas enfermedades en hepatopáncreas, pero la presencia de EHP no implica la presencia del AHPND. No son vinculantes. Pueden estar en coinfecciones, pero pueden presentarse también de forma individual. Del mismo modo, podemos tener un animal con AHPND que tenga presencia de viruses normal, un animal con EHP que también tenga a la vez NHP. Entonces, las enfermedades entre ellas no son excluyentes. No hay un orden preestablecido. Depende de cuál esté presente en el momento y cuál predomine en la zona. Muchas gracias. Bueno, doctor, si quisiera darnos unas palabras de despedida. Agradecemos a los participantes el día de hoy. No, por el contrario, el agradecido soy yo. Estamos a sus órdenes. Cuando gusten, nos contactamos. Aquí hay algunos que creo que ya son conocidos míos, por ahí puede escuchar a Preguntas de Rito, que ya es un colega de acá de la zona. Igualmente estoy a la orden para todos, para la Technology, y que sigamos adelante con el tema de camarones. Estamos con la mayor disposición de brindar información y de compartir información y de recibir información de parte de ustedes también. Entonces, como les comenté, mi correo está a sus órdenes y mi persona también. A la doctora Nimedina, muchas gracias por la invitación. Y así Technology. Voy a robarles unos minutitos. Doctor, muchas gracias. Maravillosa exposición el día de hoy. Muy educativa, mucho conocimiento. Quisiéramos unos 5 minutitos para hacerles una breve presentación de los productos a los que usted se refirió un poco para la detección de patógenos, cómo acercar el laboratorio a la finca. Tenemos varias modalidades de productos y tenemos también varios kits para la detección de patógenos. Tenemos estos equipos y kits a la disposición. Vamos a enviarles información relacionada con nuestros dispositivos y equipos para que ustedes puedan ver, sobre todo estos portátiles que son muy prácticos a la hora de acercarse al sitio de cultivo, ya que tienen una capacidad de ser utilizados por batería solamente 5 horas consecutivas de uso, 45 minutos los resultados, 4 muestras por ese periodo de tiempo, y hay formas de extracción que son completamente manuales, lejos del laboratorio, que podemos facilitarles también. Es una gama de productos reactivos probada por mucho tiempo que puede ayudarlos a tomar decisiones y ayudarlos en el diagnóstico diferencial de estos patógenos. Nuevamente, doctor ingeniero Varela, estimados participantes del día de hoy, no olviden de dejar su correo electrónico y les agradecemos muchísimo la participación del día de hoy. El próximo, a fin de mes, nuevamente en noviembre, vamos a tener otro expositor que nos va a compartir sus conocimientos. Ingeniero Varela, para una despedida final de todos los que han participado el día de hoy. Bien, de nuevo, muchas gracias a todos. Estamos a la orden. Gracias, doctora. Nos vemos. Hasta pronto, amigos. Muchas gracias por participar. No dejen de ponernos su correo para enviarles la información. Aquellas preguntas que no se resolvieron, se les va a enviar respuesta más adelante a los correos que ustedes nos han participado. Gracias y buenas noches.